Iba a continuar el tema que comenzamos ayer, pero después de escuchar a la pastora Ligia sentí una fuerte dirección de cambiar el rumbo. Así que vamos a poner a disposición el material para que les llegue el resto de los 11 puntos, porque no lo vamos a terminar hoy. Pero quiero compartir con ustedes en esta mañana una palabra que el Señor puso en mi corazón y que creo que puede ser útil para lo que estamos construyendo. Efesios capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo escribe y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9: no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Pareciera una contradicción lo que el apóstol Pablo está escribiendo, porque por un lado dice que por la fe somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe, pero más abajo dice que somos creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿qué quedamos, Pablo? ¿Esto es por fe o es por obras? Y este ha sido el dilema desde los últimos 500 o 600 años en la vida de la iglesia. Bueno, ¿la salvación es por fe o es por obras? ¿Hay algo que yo puedo hacer para ganar esta salvación o solamente creer? Este fue el cisma de la Reforma Protestante. Cuando a Lutero lee Romanos capítulo 5, verso 1, y se le abre todo el mundo, pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. Pero en esta mañana quisiera ir un poquitito más profundo en esta idea y luego compartir algunos pensamientos puntuales. ¿Qué obras son las que se refiere Pablo cuando dice no es por obra para que nadie se gloríe? ¿Y cuáles son las obras a las que se refiere cuando dice buenas obras creadas en Cristo Jesús? Las obras se clasifican en dos, de acuerdo a lo que vimos ayer cuando hablamos de dos hombres, dos creaciones, dos simientes, dos naturalezas. Las obras que no nos dan salvación son las obras del viejo Adán, de la vieja creación, del viejo hombre, del primer hombre. Son mis cosas buenas que no colaboran con la edificación de la iglesia. Por eso necesitamos redefinir, y estos conceptos deben de ser renovados en el espíritu de nuestra mente, porque Dios no está ni mejorando nuestra vida, no está cambiando nuestra vida. El Evangelio no se trata de la mejor versión de mí, porque todas esas expresiones representan obras de las cuales me puedo gloriar. Pero de estas buenas obras que el apóstol Pablo nos plantea, yo no me puedo gloriar porque no las hago yo. Existe, como hablábamos ayer en la mañana, cierta reputación en cosas buenas que hago, mejorando mi versión, mejorando mi vida. Pero el Evangelio no es una mejora de vida, porque aún lo mejor de mí sigue siendo Adán potencializado. Un evangelio que predica el mejoramiento de Adán debe ser tomado como un evangelio diferente, porque el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo no está para cambiarte ni para mejorarte, está para matarte en una cruz y resucitarte en una nueva vida en Cristo. Por eso el evangelio no prevé una mejora, porque aún nuestra mejora sigue siendo obras de las cuales no podemos gloriar. ¿Sabe qué es lo maravilloso del Evangelio? Que nosotros no nos podemos gloriar de nada porque todo fue hecho en Cristo.
El evangelio del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio del nuevo pacto anula nuestra reputación, anula nuestra capacidad de gloria, porque lo bueno que se puede ver no soy yo, es Cristo. Y aquello que todavía no ha sido absorbido por Cristo es lo que se nota y es lo que se ve. De ahí es que tendremos que definir juntos a la luz del Espíritu Santo, porque esto no es un análisis crítico de cada uno de nosotros. Es fácil rendir lo que yo considero que es malo en mí. Lo complejo es cuando tengo que rendir aún lo que yo considero bueno. No, porque yo antes fumaba. Sí, pero lo malo es fácil de rendir. ¿Por qué es malo? El problema radica cuando tenemos que rendir lo que nosotros consideramos bueno. El asunto es que lo que nosotros debemos de rendir no es ni lo que consideramos bueno ni lo que consideramos malo, sino aquello que no ha sido absorbido por Cristo. Porque todo lo que no ha sido absorbido en Cristo en mí está perdido, aunque vaya a la iglesia. Todo lo bueno de mí, si no es Cristo, está perdido. El problema de las buenas obras o de las buenas cosas que yo puedo hacer o de las obras que yo puedo hacer es que si no nacieron en Cristo, me llevan a gloriarme. Y este glorioso evangelio no prevé una mejora en nuestra vida. Por eso Dios no emparchó, ¿se entiende la palabra emparchó? No colocó parche en el hombre, porque si el parche hubiese sido suficiente, la cruz no hubiese tenido que existir como un hecho real. Si el parche para Adán hubiese funcionado, la ley hubiese sido suficiente. Por eso en la cruz todas las cosas fueron hechas nuevas. Yo debo entender y debo haberme visto allí. Por eso lo que se nos decía ayer al mediodía, hemos perdido la memoria. El pecado mató nuestra memoria eterna. Pero yo debo saber lo que dice Romanos capítulo 6, verso 6. Acompáñenme por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, diga al que está a su lado por favor, sabiendo esto. Y mire lo que dice el verso 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. La obra de la cruz es algo que yo debo saber, pero no debo de saberlo aquí. Debe de ser alumbrado en mi espíritu. Haberme visto crucificado juntamente con Cristo. El día que Cristo fue crucificado, yo fui crucificado juntamente con Él. El día que Él fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con Él. Y el día que Él resucitó, yo resucité con Él. ¿A qué resucité? Resucité a una vida nueva. Por eso usted va a ver que después de la cruz todo es antecedido de la palabra nuevo, nueva vida, nuevo pacto, nuevas promesas, nueva tierra, nueva patria. La clase de vida que nosotros hemos recibido no es mi vida mejorada. Por eso el evangelio no trabaja modificando comportamientos externos de las personas. Va mucho más profundo que las conductas externas. Va a una operación mucho más profunda que es en el interior. Pero volviendo a Efesios capítulo 2, Pablo dice algo fundamental
en la comprensión del Evangelio. Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en esta nueva vida. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales, y aquí es donde se anula nuestro ego, porque estas buenas obras no las creo yo. Estas buenas obras no las puedo hacer yo. Estas buenas obras las preparó Dios de antemano. ¿Para que qué? ¿Por qué necesitamos la dependencia del Espíritu Santo y el gobierno del Espíritu Santo más que nunca? Porque estas buenas obras no las improvisamos nosotros. Estas buenas obras las creó Dios, y las creó Dios de antemano con una razón: para que anduviésemos en ella. Esto pudiera ser comparado, y no quiero reducir esto, pero sí presentar un ejemplo gráfico para una mayor comprensión. ¿Alguna vez utilizó Waze o Google Maps? Usted pone la dirección: Iglesia Verbo, zona 16. Desde el lugar donde usted está, desde su casa, pone el Waze. Y está configurado para que ese GPS o ese sistema de navegación lo guíe por el camino más rápido, más corto, el que le permita a usted llegar en el menor tiempo posible al lugar donde quiere ir. Pero no sé si usted alguna vez se subió al auto de alguien que usa Waze y dice una frase como esta: esto dice 20 minutos, pero yo puedo ir por un lugar. Yo conozco un lugar que este GPS no lo conoce. ¿Qué se mezcla ahí? El ego, el orgullo, la experiencia, el yo sé más de una aplicación que está conectada a 8 satélites para darte en tiempo real la actualización del tránsito en la geografía donde tú estás. Pero nosotros somos de los que creemos que conocemos mejor. Yo conozco mi ciudad mejor que nadie. Acá no hay esa gente. Yo le cuento allá en Argentina para que usted ore por nosotros. En definitivas cuentas, usted un camino de 20 minutos termina haciéndolo en 45 minutos, porque justo carretera Salvador estaba cerrada y entonces se tuvo que desviar, y el güey decía que estaba cerrada, pero como nosotros conocemos un camino mejor, bueno, ese es un buen ejemplo para ilustrar las buenas obras. Dios trazó la ruta, pero nosotros creemos que sabemos. Yo sé cómo hacer iglesia. No, yo sé cómo discipular gente. Oh, yo sé cómo ganar a los perdidos. No, yo sé cómo hacer milagros. Y entonces, de las buenas obras que Dios trazó, nosotros vamos tomando caminos alternos que los vamos creando nosotros. Resultado: se pierde tiempo, se pierde recursos, se pierde vida por creer que nosotros sabíamos cómo trazar una buena obra. La pregunta sería: ¿no es más fácil dejarse guiar por lo que ya está trazado? Claro, es que aquí está el problema. Es incómodo obedecer la voz de un aparato en el teléfono. A 200 metros, gire a su izquierda. A 300 metros, gire a su derecha. Tome la cuarta salida de la rotonda. Pero yo ya soy grande, pero ya tengo 30 años, no necesito que alguien me esté diciendo para dónde doblar. Bueno, este es el sentido de las buenas obras. Y la voz que guía es la del Espíritu Santo, diciendo: hey, yo te voy a revelar las buenas obras que Dios preparó, pero necesito que obedezcas. Una iglesia obediente es mucho más efectiva que una iglesia que cree que sabe cómo trazar el camino. Hermanos, en definitiva, nosotros no sabemos. Gracias por su amén tan entusiasta. Yo sé que es fuerte,
porque nos gustan los seminarios donde nos dicen cómo hacerlo. Que el servicio dure 45 minutos, 15 minutos de alabanza, 25 minutos de prédica, 10 minutos para la ofrenda y un servicio corto porque la gente no retiene, y si usted quiere ganar gente entonces tiene que pintar el fondo de negro y que las luces estén tenues, y entonces nos gusta crear los caminos alternos. ¿Por qué? Porque en definitiva usamos frases: todos los caminos llevan a Roma. Si voy a llegar más tarde, pero voy a llegar, prefiero hacerlo a mi manera. La pregunta es: ¿cuánto se come el tiempo perdido por no seguir las instrucciones de las buenas obras que ya están preparadas? Porque Dios no improvisa. Gracias por su amén, Taldito. Dios no improvisa. La iglesia no es el plan B de Dios, y lo vamos a ver en unos minutos. Dios no está improvisando contigo y conmigo. Esta historia Dios la terminó desde antes de la fundación del mundo. Él conoce el final desde el principio, dice el profeta Isaías. Dios no improvisa contigo. Dios no está viendo a ver si hoy te manda por un camino o por el otro. Él trazó buenas obras, las cuales Él preparó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué nos resta a nosotros? Caminar en aquellas obras que ya fueron preparadas. Esto quita el elemento de nuestra imaginación de cómo debiera ser. Pero nos encanta. Nos encantan las rutas alternativas. Nos encantan los atajos. Mira que está a su lado con la mejor sonrisa de esta mañana, la mejor. Esta es la última vez que se lo voy a pedir en todo el final de semana. Pues, por lo tanto, póngale la mejor cara de sonrisa al que está a su lado y dígale: renunciemos a nuestros caminos alternativos. Claro, lo que pasa es que el entendimiento de las buenas obras anula nuestro ego, porque no me puedo gloriar de, ¿viste? Llegamos más temprano. Anula nuestro ego porque yo hice crecer la iglesia. Cuando yo llegué aquí no había nadie, pero mirá la iglesia que levanté. Estas buenas obras anulan nuestra reputación porque no somos nosotros. Lo único que hacemos es mantenernos obedientes al Espíritu Santo en toda dirección que Él da. Y usted puede decir: pero pastor, ¿es tan sencillo? Sí, es así, pero nuestra genialidad humana lo complica todo. ¿Por qué no confiar en una aplicación que está conectada a 8 satélites en tiempo real? No, porque no me hace, es menos glorioso decir que obedecí al GPS que decir traje por un camino mejor. Y ni le cuento si encima se pierde y va con su esposa al lado. No, ahí hermano es otro rollo. Y si encima la esposa le está diciendo: ¿por qué no parás y preguntás? No, ¿estás dudando de mí? Para preguntarle: mira, ahí hay un señor, pregúntale, ese hombre debe saber. Y entonces bajamos la ventanilla y empezamos a escuchar más voces. ¿Qué marketing por acá? ¿Qué tecnología por acá? ¿Qué coaching por allá? Y en definitiva terminamos desviándonos más. ¿Nunca le pasó pedir instrucción y perderse más de lo que estaba perdido antes? Y entonces baja la ventanilla y le pregunta al coach: ¿y cómo hay que hacer iglesia? Y entonces el coach: no, de esta manera, de la otra, maximice a Adán, hágale un culto a Adán y desarrolle todo su potencial, aleluya. Y para la otra esquina y se da cuenta que no, por acá no puede ser. Y entonces le pregunta a marketing. No, marketing te dice: usa buenas redes sociales, que se comunique bien el mensaje, sé claro y conciso, vestite más acorde a la época en la que estamos. Y lo único que vamos haciendo es desviándonos. Yo dije que tenía otro mensaje. Yo dije al principio que la pastora Ligia me lo cambió. Así que enójese con la pastora Ligia.
Pero si vamos a este nivel de productividad que el Espíritu Santo nos habló en esta mañana, necesitamos abrazar la responsabilidad y renunciar a los atajos. Porque los atajos se convierten en los estorbos que nos vuelven más lentos. Oramos, declaramos y nos unimos en fe a creer que la iglesia en Guatemala está recobrando la dependencia del Espíritu Santo. Que no vamos a sustituir a Cristo y al Espíritu Santo por nuestras propias direcciones ni nuestras propias opiniones. El problema es que esas herramientas son buenas, pero nos desvían de las buenas obras. Y en definitiva, todos terminaremos llegando al mismo lugar, porque esto es hasta que todos lleguemos. El punto es el tiempo que se pierde, las vidas que quedan en el camino, el evangelio que es avergonzado. Dura cosa es dar coces contra el aguijón, pero nos encanta dar coces. No, ¿cómo nos gusta creer que nosotros podemos? Y la confrontación con el mensaje del Evangelio es que el mensaje del Evangelio te dice, no puedes. Miren, lo estoy diciendo con risa para que no suene. Pero la buena noticia del Evangelio es que usted y yo no podemos. Se lo voy a mostrar por las Escrituras, porque como dice el apóstol Balistreri, cuando la mente fue demasiado al culto, necesita versículo para todo. Entonces vaya conmigo a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 20. Hebreos capítulo 13, verso 20. Y después de esto entramos al mensaje. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. No soy yo el que me hago apto, es Él el que me hace apto. ¿En qué? En toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Léalo conmigo lo que sigue después de la coma, por favor. Haciendo... Yo no puedo agradar a Dios. Pero Él en mí hace lo que es agradable a Dios. Oh. Os haga aptos en toda obra buena. Es Él el que me faculta. Es Él el que me capacita. Hay una palabra que leí hace un par de semanas atrás que me estremeció el interior, me desgarró por dentro, que es la palabra abandono. Abandonarse a la guía del Espíritu. ¿Sabe cuál es la idea del abandono? La idea del abandono es, estoy en un precipicio y me tiro sabiendo que no hay nada abajo. Me abandono. Es esta idea que le dio Satanás a Jesús cuando le dijo, subite al pináculo del templo, abandonate, sabiendo que el Padre enviaría ángeles. Este abandono implica dar un paso sabiendo en quién confío. Abandonarme en la suficiencia de Cristo, sabiendo que lo que yo no puedo hacer para agradar al Padre, Él lo hace en mí. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. No quiero atajos. No quiero rutas alternativas. No quiero mi experiencia guiándome, ni mi capacidad guiando, ni mi sentimiento de ubicación guiándome. Quiero la dirección del Espíritu Santo. Claro, es que esto nos hace dependientes de Él todo el tiempo.
Porque no sabemos. Y el problema es que nosotros a veces creemos que sí sabemos. Le voy a contar una de mis grandes miserias porque estamos en familia. Lo conté un par de veces y ya lo escuchó. Ponga cara de que nunca lo escuchó. ¿Okay? Estaba en una provincia argentina, en el norte, en un congreso de jóvenes muy grande. Y a mí me tocaba predicar el sábado a la noche y el domingo a la mañana. Y era un estadio, un microestadio muy lindo, un predio ferial, un centro de convenciones. Era muy grande el evento. Y me acuerdo que comenzamos a predicar y esa noche fue muy fuerte lo que el Señor hizo. Hubieron milagros, profecías, sanidades, palabra, activación de dones. Fue especialmente muy interesante. El asunto es que nos fuimos a cenar y el pastor que me invitó dice, tremendo. Vio cuando hay personas que quieren inflarte y a quien no tiene problema para ser inflado, esas cosas alimentan el ego, ¿no? Fue impresionante, nunca habíamos tenido una noche así. Una presencia se sentía y la gente, wow, qué rápido conectó con el auditorio y cómo los jóvenes estaban atentos. Y de repente, este hermano inocente hace una pregunta que para los caminos alternativos vienen de maravilla. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para esto? Y entonces yo hice la peor respuesta de mi vida. No, le digo, lo que pasa es que bueno, después de algunos años ya uno sabe cómo conectar con la gente, qué decir si son jóvenes, si son grandes, cómo orar, de qué manera predicar para tener más llegada. Sí, tremendo. Y pasó. En ese momento no estaba casado, por lo tanto el Espíritu Santo no redargulló rápidamente. Veo que la voz del Espíritu Santo y la voz de nuestras esposas suenan muy parecidos, pero como todavía no estaba casado, no tenía esa amonestación directa. Entonces pasó, seguimos la charla por otro lado, nos fuimos a dormir, dormí bien toda la noche, me desperté a la mañana de maravilla, entonces me llevan al auditorio y cuando me llevan al auditorio sale el pastor y dice, hay más gente que ayer. Se corrió la noticia de todo lo que pasó ayer y hoy le vamos a dar el doble de tiempo para que usted comparta porque fue impresionante. Amén, yo subo, me presentan y está con nosotros desde Buenos Aires el profeta. Y Jonathan, y la gente, no sabían a quién estaban aplaudiendo, pero ellos aplaudían igual, porque todo una efervescencia. Y me paro, y cuando me paro, nada. Quiero empezar a hablar y se me lengua la traba y comienzo a mezclar las palabras y entonces mente evangélica que dice, hay que reprender al diablo. El diablo está enojado con lo que pasó anoche. Así que actívense los intercesores, alabanza de guerra y vamos a revertir el ambiente. Y metieron 3 canciones de guerra, los intercesores neuróticos iban y venían para todos lados. Rama, cata, ramasa. Y yo quiero hablar y no me salían las palabras. Entonces digo, no, la guerra está intensa. Escuadrón de élite, llamen a los profetas, ¿no? Porque va subiendo conforme al nivel de guerra. Y suban a los lugares altos y desde los lugares altos oren porque esto está intenso. Y raba. Paran de cantar, los hermanos me miran como diciendo, ya no hay más canciones de guerra, a lo suyo. Y entonces digo, hermano, buenos días. Y se me empiezan a mezclar, de verdad digo en Cristo y no miento, se me empiezan a mezclar los versículos bíblicos. Confundo a Nicodemo con Zacarías, a Zaqueo con Juan el Bautista, se me empieza a mezclar todo. ¿Vio cuando uno quiere decir algo y no te sale la palabra? Bueno, una laguna mental así. Entonces digo, ¿qué está pasando? Y escucho la voz del Espíritu Santo. ¿No era que vos sabías? ¿No era que vos podías? Dale. Si vos sabés cómo hacerlo. Vos sabés qué decir para que la gente llore. Dale.
Nuestro peor enemigo no es el diablo, es creer que nosotros podemos hacer la buena obra. Y nuestra experiencia y nuestra habilidad y nuestra capacidad, ciertamente dada por Dios, pero a veces se convierte en nuestros caminos alternativos, porque es más fácil creer que sabemos y creer que nosotros podemos a abandonarnos a la dirección del Espíritu Santo y decir, hoy es 200 metros a la izquierda, después 200 metros a la derecha. Estas buenas obras, cierro el punto y entro al tema. Estas buenas obras, Dios nos las va a preparar. Dios las preparó de antemano. De igual manera, vamos a terminar llegando. Solo que lleguemos causará retraso, porque alguien que ya llegó tendrá que esperarnos. Y hoy no quiero plantearme desde el lado del que tiene que esperar, porque el que ya llegó tiene que esperar a todos, tenemos que esperar a todos. Me quiero parar desde el otro lado para decir cuánto retraso se puede producir en la manifestación del reino de Dios en la tierra por tomar caminos alternos. ¿Cuándo expresamos estas buenas obras? ¿Cuándo caminamos en estas buenas obras? Número 1, cuando entendemos el proyecto eterno de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 10, habla de la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Todo arquitecto, antes de construir un edificio o una ciudad, hace primero un plano, un proyecto. De acuerdo al propósito, diseñará el proyecto. Y el proyecto especifica todo lo que se va a construir. Fundamentos, columnas, paredes, puertas, ventanas. Todo está en el proyecto. De hecho, un constructor no empieza a edificar si no hay un plano. Porque si no hay plano se puede construir de cualquier manera, pero no hay garantía de que esa edificación perdure. Si usted me pone a mí a construir una casa, va a quedar linda de afuera probablemente, pero el primer viento o el primer temblor la tiraría porque no tengo idea. Necesitamos comprender, y este es un aspecto muy importante en la revelación, ¿cuál es el proyecto eterno de Dios? Dios le dijo a Moisés, Moisés, haz todas las cosas, no conforme a tu habilidad, a tu capacidad, no hagas conforme a lo que aprendiste en Egipto de cómo se hacen pirámides o monumentos, no, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y Éxodo capítulo 40 dice que cuando se acabó la construcción del tabernáculo, la gloria de Dios llenó el lugar. Nosotros pedimos por una manifestación de gloria cuando no estamos preocupados por edificar conforme al diseño. La gloria de tu matrimonio, de mi matrimonio, de tu familia, de mi familia, de tu congregación, de mi congregación, la gloria que se pueda ver es solo si el diseño está siendo respetado. La gloria de un matrimonio no es llevarse bien, la gloria de un matrimonio es edificar el matrimonio conforme al diseño, porque si se respeta el diseño, la gloria de Dios está garantizada. Y por favor, vamos más profundo en el pensamiento de lo que es la gloria de Dios. La gloria de Dios no es una emoción que siento en un culto. La gloria de Dios no es una sensación que llenó la reunión y entonces en vez de terminar a las 10 terminamos a las 11 porque hubo mucha gloria. No, la gloria de Dios es la imagen de Cristo siendo proyectada. Es que cuando vean nuestro matrimonio puedan ver la relación de Cristo y la iglesia. Que cuando vean nuestra familia puedan ver cómo es una familia celestial reproducida en la tierra. Pero para que eso acontezca, necesitamos caminar en el proyecto, en el diseño. Número 2,
caminamos, expresamos la buena obra de Dios cuando entendemos la razón de existencia de la iglesia. Señor, ¿qué estaba en tu mente? Todo se entiende mejor cuando se comprende la idea del Creador. El otro día mencionaba una publicidad de muchos años atrás, cuando se lanzó el primer iPad, de un hombre que está en la cocina picando cebolla. Está cocinando, un hombre mayor, está cocinando cebolla y está picando la cebolla. Y de repente suena el teléfono y es la hija y le dice: hola papá, ¿cómo estás? ¿Estás usando el iPad que te regalé? Y el hombre dice: sí, me está siendo de mucha utilidad. Y de repente se agranda la imagen y el instrumento sobre el cual él está picando la cebolla es el iPad. ¿Por qué no le estaba dando el uso adecuado? Porque no sabía cuál era la razón de existencia de esa tableta. La iglesia no nació en la mente de Dios hace 2000 años. La iglesia estuvo en la mente y en el corazón de Dios desde los siglos eternos, desde antes de la creación del mundo. La iglesia no fue el plan B de Dios después de la caída del hombre. Fue el plan A de Dios desde que antes que existiera el hombre. La iglesia es la familia que Dios se propuso tener, según su buen placer, como oíamos el primer día, según el designio de su voluntad, según el puro afecto de su amor, según las abundantes riquezas de su gracia. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque la creación del hombre y de la mujer, la institución del matrimonio, la procreación, la encarnación del Verbo, el sacrificio redentor de Cristo, su resurrección, exaltación, la venida del Espíritu Santo, los dones y los talentos, los ministerios, la palabra de Dios, todo está en una misma línea y apunta hacia un mismo objetivo: el cumplimiento, la realización del proyecto eterno de Dios. Número 3, expresamos la buena obra de Dios cuando nos comprometemos a guardar la calidad del fruto que producimos. No vamos a cerrar hablando del fruto, pero antes de hablar del fruto quiero hablarte de algo muy importante: la calidad. Hemos perdido el enfoque. Nos hemos centrado más en la cantidad que en la calidad. Y esta buena obra nos lleva a primero considerar la calidad antes que la cantidad. Y entiéndame, esto no se trata de que cantidad está mal. El evangelio terminará siendo pandémico y terminará llegando a todo y a todos. Jesús empezó su ministerio con 12 y en un rango de 15 años ya había 2 millones de personas. El asunto no es la cantidad, sino la calidad. Concentrarnos en el fruto sin primero chequear la calidad puede tener como resultado intoxicar toda una generación con un fruto adulterado. La calidad de lo que producimos es más importante que lo que producimos. Porque si el fruto tiene una calidad que Dios no la espera, que Dios no la lee, que Dios no la reconoce, puede matar a toda una generación. Aunque sea mucho. Y este fue el drama de Israel, Isaías capítulo 5. Planté una viña, la regué, la cuidé, pero yo esperaba que diese uvas. Y este es el problema: que nosotros tenemos muchas expectativas acerca de Dios, esperamos mucho de Dios, pero a veces no paramos a preguntarnos qué es lo que Dios espera de nosotros. Yo esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Y sabe, nosotros en nuestra mentalidad podemos decir uva silvestre, es uva. Pero usted sabe que la uva silvestre puede matar.
Bueno, es creyente, es bueno, tiene algunas cositas, pero es bueno. Bueno, ese terminará siendo la próxima intoxicación de una generación. Más importante que el fruto es la calidad del fruto. Porque si el fruto no tiene una calidad conforme a lo que Dios espera, no produce vida, produce muerte. La gente celebra el fruto. Los padres cuidan la calidad. Por eso, la necesidad de padres en nuestras vidas no es una cuestión de, quiero usar la palabra que usaste ayer, no es una cuestión de dependencia emocional, es tener a alguien que pueda cuidar la calidad, que pueda garantizar la calidad del fruto que vamos a producir. Un padre no celebra tus frutos, por eso un padre no se puede impresionar. Me acuerdo la primera vez que viajé fuera del país a predicar, fue en el año 2011 a Venezuela. Y fueron 15 días y fue una agenda muy intensa y Dios hizo muchas cosas muy lindas, muy hermosas. Los pastores quedaron muy sorprendidos, muy deseosos de que volviéramos a visitarle, y algunos de ellos nos habían invitado para sus siguientes conferencias. Y me acuerdo que volví a casa y lo primero que le conté a papá fue: no sabes lo que fue una cosa impresionante, hubieron milagros y hubieron señales y hubo un caso sobre el clima que fue completamente revertido y los pastores estaban muy contentos. Y me acuerdo que mi papá me miró y me dijo: ¿y cuántas veces oraste en la semana? No, pero pará, te estoy contando el fruto. No, ¿y cuántas veces meditaste en las Escrituras en la semana? El fruto era tremendo, pero la calidad estaba siendo adulterada. El resto de los hermanos, de los tíos, de los primos, celebraban los frutos. La foto en Facebook, el afiche, la iglesia grande, la iglesia chica. Un padre se preocupa por la calidad. Son esas preguntas incómodas que vos podés decir: no me preguntes eso, te estoy contando. O sea, evidentemente si pasó esto es porque había algo detrás. Sí, pero un padre no se impresiona por los frutos. Por supuesto que celebra, se alegra, pero no es el fin. Porque si la calidad se altera, más tarde o más temprano, el fruto se contamina. Y el problema es que el fruto es algo que alguien más come. Por lo tanto, un fruto intoxicado será una persona intoxicada. Por ende será una familia intoxicada. Por ende será una congregación intoxicada. Hermanos, la humanidad se murió por un fruto adulterado. Mire si no es tan seria la calidad del fruto que producimos. Número 4. Expresamos la buena obra de Dios cuando nos mantenemos unidos a la cabeza. Volvemos a la idea de Efesios capítulo 1, verso 10. Reunir todo en Cristo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que lo que conecta a mi dedo índice con la cabeza no es la conexión directa que tiene con la cabeza. O sea, el dedo no sale de la cabeza, está conectado a la cabeza. Y está conectado a la cabeza por ser parte de un cuerpo. No somos muchos miembros autónomos conectados a una cabeza. Somos muchos miembros insertados en un cuerpo conectado a la cabeza. Y número 5. Número 5. Expresamos la buena obra de Dios cuando colaboramos con el aumento. Y aquí quiero, esto que la pastora Ligia habló, desató el cambiar el tema para esta parte. Si somos responsables
con la calidad del fruto que producimos, el aumento será inevitable. El aumento será inevitable. Nuestra preocupación no es el aumento, nuestra preocupación es la calidad. Porque si la calidad no es adulterada, esa misma calidad garantiza aumento. Libro de los Hechos, capítulo 5. Llenaron toda la ciudad de esta doctrina. Hubo un aumento. Ahora, aquí es vital que nos hagamos la siguiente pregunta. La última pregunta que haré en mi intervención. ¿A quiénes incluyó Dios en este propósito eterno? ¿A quiénes incluye esta buena obra a la cual fuimos llamados? Y entonces debemos hacernos la pregunta: ¿a quién creó el Señor para Él? Según Colosenses capítulo 1, verso 16, todos los hombres fueron creados por Cristo y para Cristo. Según Romanos 11:36, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Según Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, lo cual implica tácitamente que todos habían sido creados para la gloria de Dios. Según según Génesis capítulo 12, Dios se propuso bendecir a todas las familias de la tierra mediante la simiente de Abraham, que es Jesucristo. En Génesis capítulo 15, verso 1, Dios prometió a Abraham que su descendencia sería tanta como las estrellas del cielo. Por lo tanto, ¿a quién creó el Señor para Él? A todo y a todos. Y esta es la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es que todo puede ser redimido en Él. La segunda pregunta que se desprende de esto es: ¿a quiénes redimió Jesús en la cruz? Según Juan capítulo 1, 29, Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Según 2 Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esto nos introduce a la tercera pregunta entonces: ¿a quiénes tenemos que predicar el Evangelio? Según Mateo 28, 18 al 20, la orden de Jesús es hacer discípulos a todas las naciones. Según Marcos 16, 15, Jesús nos ordena predicar el Evangelio a toda criatura. Y por último, ¿cuál es la voluntad de Dios para todas las personas? Según 1 de Timoteo 2, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Según 2 de Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, hermanos, esta buena obra debe de llegar a todo y a todos. Es tiempo de una mayor productividad. Es tiempo de un mayor movimiento. Es tiempo de un mayor avance y de un mayor incremento. Pero no desde mis obras que me glorían, sino desde las buenas obras de Dios que glorifican al Padre. Hermanos, si caminamos en estas buenas obras, nos vamos a encontrar todos. Si caminamos en estas buenas obras, vamos a alcanzar a todos. Si caminamos en estas buenas obras, todo lo vamos a llenar del Evangelio de Cristo. No hay escondite, no hay atajo, no hay camino alterno que nos pueda llevar a este todo. Pero estas buenas obras, ¿qué debo hacer entonces, pastor? ¿Cuál es mi parte en todo esto? Comprometernos a entender el proyecto eterno de Dios. Señor, quiero entender tu propósito. No quiero caminar en mi propósito. No quiero hacerlo a mi manera. No quiero ir a Egipto y a Babilonia, tomar lo que funcione, copiarlo y pegarlo en la iglesia y creer que tú vas a respaldar eso.
No quiero ceder a la tentación de seguir gurúes y influencers que dicen cómo hacer las cosas desconectados del propósito eterno de Dios. Quiero recibir la revelación, porque esto, hermano, esto no se imparte con imposición de manos. Si fuese así, ya esto se habría terminado, porque imposición de manos no ha faltado. Esta es una obra del Espíritu Santo en nuestro entendimiento. Y oramos al Señor que toda esta luz que en estos 3 días ha sido dispensada y seguirá siendo dispensada, genere en nosotros ese hambre de entender, ese deseo de entender. La preocupación ministerial es que entendamos. Felipe llega al etíope y le dice: ¿entiendes lo que lees? No le dijo: ¿sientes algo cuando lees esa palabra? Le dijo: entiende, porque la sensación puede ser borrada. La sensación se olvida, pero lo que se entendió. ¿Qué debiera llevarme de estos 3 días? ¿Una sensación? No, mucho más que una sensación. Un momento de descargo donde entregué mis cargas a la cruz, mucho más que eso. Debiera llevarme una medida de entendimiento que me genere hambre. Que me genere hambre. Mira, hermano, Dios está comprometido a saciar a quien tiene hambre. Aprendí con el apóstol Ben Paz que lo que dicta cuánto Dios nos da no es nuestro conocimiento intelectual ni nuestra capacidad, no es nuestra preparación, si es primaria, secundaria, universitaria, posgrado, PH. Lo que dicta lo que Dios nos puede dar es cuánta hambre y cuánta sed tengamos por Él. Porque en definitiva, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es. La revelación no va buscando gente iluminada. La revelación va buscando gente que ame. Cosas que ojo no vio, ni que oído yo, ni que han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y nuestro amor por Dios no se mide por cuánto cantamos que le amamos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis palabras, guardad mis mandamientos. Estos 3 días de palabra, de impartición, de exposición, no fueron 10 o 9 hasta ahora, 10 con la que sigue, 9 sermones o 9 conferencias que nos dieron 9 cosas para llevarnos a casa, sino que fue el Espíritu Santo iluminándonos, despertando en nosotros el hambre por entender, el hambre por conocer, Señor, cuál es tu proyecto, cuál es tu propósito. Porque no quiero quedarme con la ruta alterna, no quiero quedarme con el atajo, quiero volver a las buenas obras que Dios preparó de antemano. Hermano, nadie debiera sentirse perdido ni a la deriva ni no sabiendo qué hacer. Porque estas buenas obras Dios ya las preparó y ya sabe dónde terminan. Si nos sentimos perdidos o desorientados, simplemente es porque hemos escogido otra ruta. Obras de las cuales nos podemos gloriar, pero que delante de lo que Dios ha preparado no son nada. Cuando nos comprometemos a guardar la razón de existencia de la iglesia, la iglesia no es el lugar donde yo me realizo, donde yo tengo lo que no tuve afuera, donde tengo estatus, autoridad, poder. No. La iglesia es la agencia encargada de dar a conocer a Dios. Expresamos la buena obra cuando guardamos la calidad. Que Dios siga levantando en esta nación apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ancianos, diáconos, celosos de la calidad de lo que estamos produciendo. No, esto no es según Cristo. No, esto no es según el Evangelio. No, esto no es según la buena obra. Y no aceptando como normal lo que se ha desviado. Expresamos la buena obra cuando nos mantenemos bajo el gobierno del Espíritu Santo.
no cuando mantenemos al Espíritu Santo bajo nuestro gobierno. Ven, haz, toca, renueva, dice, habla, haz esto, haz lo otro. No, sino, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Y expresamos la buena obra cuando colaboramos con el aumento, que este evangelio llegue a todos. Por lo tanto, propuesta práctica, tarea, como dijo la pastora Rosy ayer. Terminado este alineamiento, te animo, te desafío a volver a oír cada una de estas palabras, no hasta que las podamos repetir, sino hasta que las podamos entender, internalizar. Y una vez que se internalizó, agarrar las grabaciones y regalárselas a un amigo, regalárselas a un hermano, regalárselas a otro pastor, compartirlo con todo y con todos, y que lo que el Señor te vaya mostrando a partir de estos días, porque ninguna de las exposiciones son conclusiones cerradas, son comas. Dios seguirá construyendo su realidad en ti. Que de eso que recibiste de gracia, compartas con uno, compartas con dos, compartas con tres, compartas con cuatro, compartas con cinco, de manera que llegue a todos el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Te invito a estar de pie.